Buenas noches, dando cumplimiento a la actividad establecida para esta primera etapa. eh, Pertenezco al curso de algoritmos, el número 301303A, grupo 363. Mi edad es el de Facatativá. Mi nombre es Luis Gabriel Borges Orozco. Pertenezco al grupo 301303-43. Resido en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. Mi número de celular es el 321-402-6642. En resumen, la estructura temática del curso quiere proporcionarnos los conocimientos básicos en programación lógica, en la construcción de algoritmos, en diagramas de flujos y todos estos enfocados a problemas, y con ello poder utilizar ciertos programas que nos pueden ayudar a través de la programación resolver este tipo de problemas que se nos planteen o mejorar ciertas actividades de alguna empresa donde estemos trabajando o donde estemos diseñando algún programa. Manejamos unas unidades complementarias. La unidad número 1 tiene 4 temas distintos. El primero es componentes y operaciones de las computadoras, el proceso de programación, tipos de datos y operadores, y una introducción inicial a los algoritmos de PET-6. Luego podremos en este curso, luego de estas actividades, ver la unidad número 2, que habla de algoritmos y estructuras de bases de datos, donde vamos a manejar 3 temas fundamentales, que son estructuras condicionales, estructuras repetitivas, procedimientos y funciones. Luego de ello vamos a pasar al lenguaje de programación en la unidad número 3, donde veremos 4 temas fundamentales, que son la introducción al lenguaje de programación, estructuras simples y estructuras repetitivas, y el POO. Todas estas unidades tienen ciertas actividades las cuales podemos ver a través de la agenda del curso, y estas actividades tienen unas etapas y estas etapas tienen unas fechas. Entonces, por ejemplo, la etapa 1, que es el taller de reconocimiento, que es el que estamos realizando, finaliza el 6 de septiembre, tiene un peso porcentual y unas fechas. La etapa 2 es una etapa colaborativa que arranca desde el 7 de septiembre hasta el 4 de octubre. La etapa 3, ya a nivel intermedio, habla de un taller de instalación y configuración de entorno de desarrollo y un entorno de desarrollo de Visual Studio y su lenguaje de programación. También contamos con una etapa 4 y 5 que son de la unidad 3, que es un taller de lenguaje de programación, codificación y ejercicios, y un desarrollo de un taller de preparación. La etapa 5 habla de una lección evaluativa de programación de computadores. Todas estas actividades tienen unas fechas que son del 6 de septiembre, el 4 de octubre, el 18 de octubre, 16 de noviembre, 29 de noviembre respectivamente. En la parte inferior vemos las convenciones y a través de los colores podemos ver qué tan pronto debemos empezar a desarrollar las actividades. El material de la unidad 1 pretende que podamos entender cómo funciona la programación interna de las computadoras. Entonces, a través de las lecturas complementarias podemos realizar y aún pues, estudiar más acerca del proceso de programación de una computadora. Inicialmente quisiera empezar con la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta nuestro tiempo. Uno pensaría que la programación empieza con las computadoras, pero históricamente se han manejado distintas máquinas que han permitido el desarrollo de estos. Los inicios del lenguaje de programación están basados en la creación de estructuras físicas que puedan realizar ciertas tareas repetitivas, ¿cierto? Como esta primera imagen que aparece en la pantalla es una máquina que realiza operaciones de cálculo muy simples. Entonces, según distintos textos, se puede nombrar como el primer diseñador de máquinas probablemente el señor Charles Babbage, quien diseñó esta máquina que de 1791 a 1871 diseñó esta máquina que estaba preparada para realizar cálculos mucho más complejos. Algunos años después aparece la señora Ada Lovelace en 1815 utilizando sus conocimientos matemáticos
y amplios alcances en esta máquina diseñada por Baguette, la cual fue, por falta de la tecnología de la época, no se pudo pasar del diseño a algo físico por las limitaciones tecnológicas que habían en el momento. En 1951 Chris Murray creó la idea de que el lenguaje de programación de máquinas debe ser independiente a la máquina. Creó la idea de que el lenguaje debe ser aparte de la máquina que nosotros vayamos a manipular a través de este lenguaje de programación, lo que conllevó muchas décadas después a que a través de la creación de las primeras computadoras, como en 1943, con esta máquina que es la Colossus Mark en sus versiones 1, 2 y 3, pudieran empezar a ver la necesidad de crear un lenguaje de programación para estas máquinas. La señorita Grace Murray, en resumidas cuentas, ella a través de su trabajo como militar proporcionó las bases suficientes para empezar a crear estos programas en las diferentes computadoras. Con el tiempo empezaron a aparecer los circuitos integrados, los microchips y las primeras computadoras, las cuales empezaron como a reducir el tamaño de estos componentes con los microprocesadores, a través de la primera aparición de la primera computadora de IBM, y a medida que el potencial de los ordenadores se iba incrementando, aparecieron distintos lenguajes de programación. En la década de los 50 y de los 60 aparecen inicialmente lenguajes de programación que llamamos padre, que en estos principios, más o menos en el año 1963 se crea un lenguaje que se llama el CPL, del cual se desprenden programas como el C, C++, Java, entre otros. En los años 70 aparece una segunda generación de programas de programación como Pascal, el C, SQL. Más adelante, en los años 80, aparecen los lenguajes imperativos. Son un poco más complejos y que abarcan mucho mejor estas estructuras. En los años 90 ya aparecen los lenguajes que son un poco ya más conocidos, como el Java, el JavaScript y el C numeral, que son los que podemos ver han evolucionado en esta década. En la actualidad el Java, el JavaScript y el C++ son como los más actuales y han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Podemos a través del siguiente gráfico comparar a través de estos cinco programas que son los más utilizados en el momento, de la definición del programa, los pros, los contras y una imagen visual de lo que puede ser, de lo que es el programa en el momento. Tenemos el C++, el HTML, el numeral, Visual Basic y el Java, que es uno de los más populares. Cada uno de los programas tienen un pro, tienen unos contras, pero pues en la medida que uno se va acomodando a estos distintos lenguajes, se va viendo cada una de las capacidades que puedan o no tener cada uno de estos programas. En cuanto a las tendencias en programación, hemos investigado de que está aumentando muchísimo el soporte técnico a ciertos lenguajes. Antes era muy difícil encontrar textos donde le pudieran a uno explicar de una mejor forma cómo hacerlo. Entonces la gente empezaba a programar aprendiendo empíricamente. El hecho de que haya una mayor distribución de los programas y de la movilidad de estos permiten que muchas personas tengan acceso a esta información y puedan generar muchos más programas. Uno de los objetivos en la nueva programación es que se creen unos programas y se puedan ejecutar de una manera segura. Por el mismo hecho de la masificación del Internet y de todas las formas que hay de programación, el campo está solicitando programas mucho más fáciles y seguros. También se crea la necesidad de que estos programas sean modulares, que yo pueda integrar distintos lenguajes de programación o el mismo lenguaje de programación, pero pueda crear ciertos módulos que me puedan ser sumados a un todo. Por ejemplo, un módulo contable, un módulo de inventarios, un módulo de gestión documental, que todos sean en su lenguaje sean tan sencillos y tan buenos en su quehacer que
puedan generar un todo en la programación. Este mismo hecho ha generado una ley general o unos buenos programas o buenos programadores, de lo cual se ha querido tratar se unifiquen de la mejor forma a través de las buenas prácticas de programación. ¿Qué es lo que buscamos con ello? Que se creen unos programas con calidad, que sean eficientes, que generen robustez en las aplicaciones y que cumplan los requerimientos del cliente. Lo que tratamos con esto es que a través de estos lenguajes, que todos los programadores podamos hablar el mismo idioma y a través de unas políticas de calidad podamos generar una unificación en los criterios de programación, lo que facilite la distribución de los mismos. Uno de los programas que vamos a ver dentro de este curso es el programa C-numeral de Microsoft. Es muy utilizado en aplicaciones empresariales por el hecho de ser un lenguaje de programación diseñado por la empresa más grande de computadores del planeta. Es desarrollado por Microsoft. Genera una amplia seguridad en los tipos, está orientado a objetos y es una sintaxis progresiva, lo que facilita el aprendizaje de este idioma, de este lenguaje de programación, y genera mucha confianza en el control de versiones en la medida del tiempo que vamos haciéndole mejoras al sistema. Los eventos y el manejo de elementos no utilizados permiten que el computador pueda optimizar la memoria y podamos tener un programa mucho más eficiente. Muchas gracias. Realizo esta actividad como parte de la primera etapa de nuestro desarrollo académico durante el año. Espero sea de su agrado y podamos haber aprendido muchas más cosas acerca de lo que vamos a ver durante el semestre. Muchas gracias.